investigador cubano con cuyo grupo había trabajado en colaboración desde hacía muchísimos años en esta temática. El investigador cubano que vino fue precisamente el doctor Rolando Vizcay Lirio, actualmente investigador en este centro, pero no podía estar ahora aquí. Diversos investigadores atendieron a ese llamado, entre los cuales estaba por el CIMAT el doctor José Luis Marroquín, quien siempre había estado interesado, y lo sigue estando, en el estudio del cerebro. A partir de esa reunión, el doctor José Luis y yo establecimos una estrecha colaboración y una creciente amistad. Hoy por hoy, puedo decir que José Luis es más que un colaborador, es un amigo entrañable al cual respeto y quiero mucho. La primera conclusión a la que llegamos todos en esa reunión es que teníamos que conocernos, conocer nuestros intereses y difundir nuestras actividades en relación a la investigación en neuroimágenes. Así quedó establecido que íbamos a tener reuniones anuales en donde expusiéramos nuestras ideas, resultados, etcétera, a las cuales invitaríamos a investigadores destacados dentro del área. Rápidamente, José Luis tomó la batuta para estas reuniones y propuso al CIMAT como lugar de encuentro anual, ya que aquí se tenían facilidades para albergar investigadores y alumnos en el CIMATEL. Desde entonces hemos sido fieles a nuestra reunión anual de manera ininterrumpida. Agradecemos al CIMAT y en particular al doctor Marroquín por las atenciones recibidas durante todos los talleres a lo largo de estos años. Ha habido muchos alumnos que se han beneficiado en estas reuniones, alumnos del CIMAT, del Instituto de Neurobiología, de la UAM Iztapalapa, de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria, de la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado, de Morelos, de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Instituto de Neurociencias de Guadalajara, y el impulsor de estas reuniones ha sido el doctor José Luis, y a él le agradezco que me considere codirectora de tales reuniones. Pero allí no se acaba la historia con el doctor José Luis Marroquín y las neuroimágenes, pues dedicó gran parte de su tiempo a dirigir alumnos y a publicar trabajos en este tema. En especial, con mi grupo establecimos muy buenas colaboraciones en donde José Luis creaba nuevos métodos matemáticos para solucionar problemas en las áreas de psicofisiología. El primer método que desarrolló para el estudio de la potencia inducida del electroencefalograma consiste en lo siguiente: pasar la información por un filtro, por una serie de filtros más bien, calcular la potencia inducida y obtener la diferencia entre el eje posterior al estímulo y el eje previo al estímulo para dar un valor de +1 si sucedía que fuera post mayor que pre o -1 si sucedía lo contrario. En rojo vamos a tener cuando se incrementa la actividad al pasar del posiblemente reposo a la tarea, y en verde vamos a tener cuando se disminuye la actividad, o sea, le vamos a llamar activación y deactivación. Ok. Sí. Este método lo utilizamos en uno de los primeros trabajos que publicamos en colaboración con el título Exploratory EEG Data Analysis for Psychophysiological Experiments, que se publicó nada menos que en la revista Neuroimage. Es que era esto. En este trabajo se describió el nuevo método de representación de los hallazgos obtenidos. Cada círculo, aquí está, perdón, que estoy dándole al que no es. Cada una de estas entradas, digamos, cada de las celdas es un círculo, y cada círculo está representando una cabeza vista desde arriba, en donde esta es la parte posterior de esta cabecita y esta es la parte anterior, lado izquierdo, lado derecho. En el eje de las abscisas está representado el tiempo, y lo tengo por acá arriba, y en el eje de las
ordenadas la frecuencia. Es un mapa que muestra las diferencias en los valores de potencia absoluta del eje entre un segundo antes y un segundo después de presentar el estímulo, o sea, son las diferencias después menos antes de la tarea. Las diferencias representadas en verde son negativas e indican que la potencia en el periodo anterior al estímulo era mayor que la potencia después del estímulo, y el color rojo indica lo contrario, es decir, que con la tarea aumentó la potencia. Como el eje está registrado en 19 localizaciones, entonces en cada cabecita se puede ver la distribución topográfica de estos valores. Y dentro de los compañeros que trabajan psicofisiología, que no conocen incluso al doctor Marroquín, cuando he platicado con ellos, siempre me dicen qué maravilla, porque tengo muchos de ellos que nada más se ve la frecuencia, el tiempo, pero se nos pasa la topografía, cosa que es muy importante. A esta representación, José Luis le llamó la representación multitoscópica, en donde se veía tiempo, frecuencia, topografía. Con este método se analizó el electroencefalograma, bueno, esto ya es lo mismo, o sea, se analizó el electroencefalograma de muchos experimentos psicofisiológicos que fueron publicados en revistas internacionales con alto impacto. Y aquí les muestro 10 de ellas en donde es colaboradora mi mamá, Talía Harmony, con el doctor Marroquín, y dentro de todas estas, ella seleccionó precisamente una en la que yo no soy colaborador y de la cual les voy a hablar. Ella hace sus... que es Electrophysiological Auditory Response and Language Development in Infants with Periventricular Leucomalacia, que fue constituyó la tesis de doctorado de Gloria Vecilla. La pregunta de esta tesis ¿es posible predecir el desarrollo del lenguaje? Bueno, realmente no fue la pregunta de la tesis, porque siguiendo toda la tesis, la pregunta original fue otra. La pregunta era encontrar diferencias entre un grupo de lactantes que tenían riesgo de daño cerebral, en general dado por nacimiento prematuro y otras cosas. Ahorita les enseño qué es la leucomalacia periventricular. Y un grupo de bebés que fueran control, que no tuvieran ninguno de estos problemas. Sin embargo, pienso yo, y eso lo dirá el doctor Marroquín, que en las discusiones que tuvieron, porque algo muy interesante que yo he aprendido de mi mamá y que también es parte de cómo trabaja el doctor Marroquín con los alumnos, es que no es como los alumnos que cada semestre, al final del semestre, y eso es una crítica grande que hago a muchos tutores que me han tocado en mis comités tutorales, que así son, compañeros que semestralmente revisan el escrito, van a la presentación y dan una calificación. Y no, cuando ellos trabajan, y yo lo he adoptado también como mi forma de trabajar, el alumno es parte del equipo de trabajo. Y de hecho a veces estamos invitados otros que no somos ni miembros del comité tutoral a participar en estas reuniones. Y de aquí entonces, de estas reuniones, fue que se derivó que la pregunta más interesante que podía haber no era diferencias otra vez entre los que tenían el riesgo y los otros, sino qué tal, porque el doctor Marroquín estaba en esa época muy interesado en el asunto de la predicción, qué tal si fuera posible predecir el desarrollo del lenguaje en lactantes con leucomalacia periventricular por medio de la actividad electroencefalográfica inducida por secuencias de estímulos auditivos. O sea, realmente, ¿cómo se hizo? Se puso un grupo de patrones, una estimulación que se dio, que ahorita les digo, para ver si el electroencefalograma en respuesta a esta estimulación, a las 6 semanas de edad corregida, podía predecir las puntuaciones en un inventario de lenguaje a los 14 meses. Estas 6 semanas de aquí, no aprendo. Estas 6 semanas de aquí realmente son 46 semanas desde la concepción, no son
rígidas 6 semanas de edad corregida, sino 46 semanas desde la concepción. Y este sí es la puntuación en el inventario del lenguaje a los 14 meses de edad corregida. Entonces, ya para esta parte nada más se trabajó con el grupo de lactantes que tenían leucomalacia periventricular y prematurez dentro de las características. Tenían una exploración neurológica con datos de anormalidad, un electroencefalograma clínico anormal, se evaluó la función auditiva y como la tarea iba a ser auditiva, nos interesaba mucho que la función auditiva sí fuera normal y se hizo un diagnóstico por resonancia magnética que tenía que dar esta leucomalacia. Uy, no se ve muy bien, pero bueno, ustedes pueden ver aquí donde están las flechas que no es como en otros lugares alrededor de los ventrículos. Lo que pasa en la leucomalacia ventricular, por varios mecanismos que se dan, porque no es lo mismo tener las 6 semanas de gestación habiendo estado hasta las 40 semanas dentro de la mamá, que llevar ya, no sé, 15 semanas fuera de la panza. O sea, es muy diferente cómo se da el desarrollo intrauterino y extrauterino. Entonces, ocurre que se reblandece el tejido de sustancia blanca que está alrededor de los ventrículos. Y eso es lo que se llama leucomalacia y se ve así en las resonancias. El paradigma de estimulación para buscar esa respuesta, esta es una parte del paradigma, pero bueno, con esto puedo explicarlo todo. Había 100 ensayos de este modo, que eran 100 secuencias de este tipo, en donde se daba un estímulo estándar, otro estándar, y al final se daba o bien un estímulo estándar o bien se daba una variación de fonema. Llamamos variación de fonema si se está dando, por ejemplo, ta, 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 pa, que sería este de aquí. Mientras que el estándar es si es ta, 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 ta. Este cuestionario, que es el inventario del desarrollo de habilidades comunicativas, desarrollado también por personas que... Ah, no es el de... Pensé que era el de Donna Jackson. No, pero bueno, perdón. Este cuestionario incluye varias variables, comprensión de primeras frases, ejemplos de frases, y en general lo que se hace es que se le pregunta a los papás, se les hacen preguntas muy directas para poder sacar esta información, ¿no? Son muchas preguntas, como 80 preguntas para sacar esta información. Y con esto, pues, el neuropediatra en general o psicólogo evalúa cómo es el lenguaje del bebé y da una calificación en estos puntos. Aquí tenemos, por un método de clúster, se separó a los bebés que tenían en este cuestionario hecho 14 semanas de nacimiento, o sea, todos los bebés tenían ya 14 semanas de edad corregida. Entonces, al año y pico, se separó, ¿sí? Ay, perdón, claro, 14 meses de edad corregida. Es que yo trabajo con niños, con niños más grandes. Y entonces se separó por medio de un análisis de conglomerados a los niños en dos, todos tenían leucomalacia y eran prematuros, tenían riesgo, pero se separó en dos grupos. A un grupo que tenía un alto puntaje en esta prueba hecha al año y pico, y un grupo que tenía, y estos tenían 45, y en el otro, en el de producción del lenguaje, tenían 73, el doble que los otros. Y eso permitió que entonces, ya al formar estas variables de cómo se comportan nuevas variables en la comprensión del lenguaje o un puntaje de comprensión del lenguaje y un puntaje de producción del lenguaje, yo pudiera separar perfectamente a los dos grupos. Este ya es el mapa taquitoscópico que sale, en donde verde significa disminución. Déjenme ver porque ya no leí más y no sé si hay algo que...
Listo, ya nada más me queda esto. Bueno, yo aquí tenía unos apuntes. Resumo, este estudio presenta evidencia que sugiere que las respuestas electrofisiológicas... bueno, no, es que todavía no he llegado ahí. Entonces, aquí pueden ver, es la primera palabra, la segunda palabra, bueno, la primera sílaba, la segunda sílaba y la tercera sílaba que se le dan a los bebés. Por ejemplo, ta, 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 independientemente de cuál va a ser la última. Y ustedes pueden ver cómo es el patrón en estos niños. En los niños de alto puntaje tenían inicialmente un incremento al presentar la tarea y después ya se disminuía. Y realmente esto es lo que se ve en estudios, porque en estudios de bebés no hay, pero en estudios de adultos sí existen y de niños más grandes. Esto es lo que se ve, que cuando hay una secuencia de estímulos similares, se produce una activación durante la tarea y después ya baja la activación. Hay como que ya se acostumbraron. Sin embargo, los niños que tenían un bajo puntaje siempre están activados en diferentes frecuencias, pero terminan estando activados siempre. Al principio es una activación parecida a las de los de alto puntaje, ¿no? Se los paso de nuevo. Parecida porque es en bajas frecuencias. Sin embargo, después, estos siguen activando a la segunda palabra y siguen activando cada vez a frecuencias más altas. Entonces, realmente diríamos que si los otros, los de alto puntaje, están teniendo un comportamiento o un patrón electroencefalográfico similar al que ocurre en otras poblaciones que ya se había demostrado, pues estos se salen del patrón y que esto podría ser la causa de que después, 14 meses después de haber tenido este electroencefalograma, como 10 meses después de haber tenido este electroencefalograma, tuvieran un bajo puntaje. Esto ya no lo entendí bien, este es mi problema, porque se generaron, aquí es donde se generaron nuevas variables. Estas variables, que hay muchas, IS menos y AT no sé qué, todas esas variables no entendí cómo se generaron. La verdad, fue ayer en la noche que revisé, porque yo pensé que mi mamá me había dejado todo bien escritito y no. Y pensé que además, bueno, que era mi artículo y era diferente, ¿verdad? Pero lo que están representando es las diferencias entre los dos grupos de lactantes, y estas diferencias se dan sobre todo, como habíamos visto en los patrones anteriores, aunque se estén utilizando nuevas variables. Supongo que estas variables son combinaciones de las, ¿sí? Son combinaciones de las variables originales, porque se habla de una reducción del espacio para hacer esto. Donde más vemos las diferencias entre los dos grupos es precisamente en el comportamiento de las dos, de la segunda y la tercera sílaba. En la primera se parecen muchísimo. Entonces, ante la pregunta que si es posible predecir el desarrollo del lenguaje en lactantes con leucomalacia por medio de actividad del electroencefalograma inducida por secuencias de estímulos auditivos, pues por supuesto que sí. Y sobre todo utilizando estas nuevas variables que voy a tratar de comprender, o no sé si el doctor Marroquín me quiere explicar, en otro momento. Ajá. Y cuando uno usa esas nuevas variables, esto está muy bonito, porque miren cómo quedan separadísimos los grupos. Si quedaban ya separados, cuando yo tenía los puntajes en producción y comprensión del lenguaje, utilizando estas nuevas variables, se separan aún más. De hecho, se habla de que hay hasta un 100% de buena ubicación, digamos, si yo colocara un nuevo sujeto en alguno de estos dos grupos. Y pues este es el Instituto de Neurobiología, pero todavía no les voy a decir gracias porque tengo que leer un poquito más.
Dice, estos resultados nos han permitido identificar a aquellos bebés, claro, esto es muy importante, que pudieran tener problemas en la adquisición del lenguaje, porque nosotros estamos recibiendo bebés continuamente. Entonces, a las 6 semanas se les hace a todos los que tienen riesgo, se les hacen este inventario. Si los niños van a tener este estudio de potenciales, si los niños van a tener riesgo para después en el inventario tener problemas de lenguaje, lo que se hace es empezar a dar una habilitación, no le decimos rehabilitación porque se supone que todavía no está perdida la función, sino que está por adquirirse, una habilitación, y hemos tenido muy buenos resultados. Y todas estas cosas y muchas más le debemos al ingenio y al trabajo del doctor José Luis Marroquín Zulueta, al que deseamos muchas, pero muchas felicidades. Y pues muchas gracias por su atención.